Salutacions, saludos, bienvenidos al Sapiens. Cómo se mueven las energías, ¿eh? Y no se mueven muy bien, nada bien. Ya lo dijimos en un tiempo no muy lejano. Ojo con el plan que tienen preparado para la humanidad. Y hoy aquí en Sapiens, pues tenemos una persona que nos va a dar mucha conciencia, y me refiero a Francis Lamadrid. Muy buenos días, Francis. Hola, buenos días, Ferran. Qué gusto estar aquí contigo. Bueno, si me permites, te presento muy rápidamente. Francis Lamadrid es divulgadora de podríamos decir, de un nuevo paradigma para la vida humana, para el día a día, basado pues en la consciencia. Que a veces se confunde mucho, conciencia, consciencia, pues ella es de la consciencia, en el ser. Hace formaciones, hace coaching, es mentora, dirige programas enfocados pues al desarrollo del potencial humano. Y Francis, vamos a entrar en materia, porque sabíamos que había esta palabra que no sé si me gusta más o menos decir, pero era así, la más cercana, como un despertar global hace 3 y 4 años atrás, y parece ser que fue neutralizada. Francis, ¿cómo ves la situación a día de hoy? Bueno, la verdad es que hay por decirlo así, unas fuerzas ahí que están haciendo pues de las suyas, están moviendo mucho la información, están llevando a la gente, ¿no?, a mucha confusión. Y bueno, eso es una cosa evidente, ¿no? Hay técnicas de ingeniería social, todo esto que nos tiene un poquito, si no tienes como decía yo, el punto de apoyo, ¿no?, que decía Arquímedes, pues te lleva a una especie de caos mental. Eso sí, eso yo creo que se hace bastante evidente. Pero por otro lado, también tengo una comprensión, Ferran, mira, hay una frase que me gusta mucho, es de un cabalista, ahora no recuerdo su nombre, que dice que el mal, vamos a ponerlo entre comillas, ¿sí?, la sombra, esa oscuridad, lo que sea, sí, digamos, es un bien que aún no alcanzamos a comprender. Para mí, esa frase me dice muchísimo, porque me permite no bloquearme con las cuestiones un tanto negativas. Yo creo que, además, mira, lo vamos a poner un poco en referencia con el tema de la conciencia y la consciencia. Que estaría bien que nos establecieras la diferencia, ¿no? Porque normalmente siempre se tiende a poner todo en la misma olla y son quizás cosas bien o incluso diametralmente opuestas o distantes, si más no. Cuéntanos. Más que nada, como lo concibo, tú viste los conjuntos, aquella teoría que veíamos en matemáticas, ¿no? Pues la conciencia es como más pequeña. Quiero decir que la consciencia lo abarca todo, ¿sí? Mi forma de verlo es que la conciencia es lo que nos permite darnos cuenta de lo que ocurre en nuestra mente, de si estamos teniendo un juicio, de si estoy teniendo un sentimiento, una emoción, una sensación corporal. Eso sería la conciencia, ¿no? Los procesos, es un poco el poder, si me hago consciente de lo que está ocurriendo en mí, ¿sí?, estoy ampliando mi nivel de conciencia. Y la consciencia sería como un campo mucho más grande, es decir, un campo infinito. La consciencia, para mi entendimiento, es ese campo de potenciales, ¿no? Y también lo podemos poner en relación con lo que tenemos, con el concepto de que todo es una unidad, ¿no? Oneness, dicen los anglosajones. Entonces, la conciencia es, digamos, nuestro espectro. El espectro que tengo yo ahora mismo de comprensión es mi conciencia, pero siempre puedo conectarme a nuevas posibilidades y ir ampliando. Eso va haciendo un desarrollo de nuestro ser. Entonces lo que quiero transmitir con esto es que, digamos, porque fíjate, la transformación humana es ni más ni menos que ir ampliando ese nivel de conciencia. ¿Y cómo lo hacemos? Pues conectándonos con la consciencia, que es como un gran campo superior, un campo, le llaman campo cuántico, ¿sí?, donde ahí no hay juicio. Esto va muy en relación con el tener juicio o no, porque la conciencia sería el nivel, digamos,
de la vida humana, ¿no? Donde hay dualidad, y sin embargo la consciencia lo incluye todo. Sería un campo, como dije, donde todo está correlacionado y todo es una mirada unitaria, ¿vale? Ese es el entendimiento que tengo con respecto a la conciencia y consciencia. Lo que yo estoy ampliando en mi día a día, a través de mi trabajo interno, personal, es mi nivel de conciencia. ¿Cómo? Haciéndome consciente de más y más cosas, incluyendo más elementos en mi mirada, ¿no? Por decirlo así. No sé si ¿qué tal? ¿Te llega esto que te estoy...? Sí, perfectamente. Yo cuando explican cosas interesantes y que además, como dices tú, te llegan, y si además te resuenan, yo pongo mucha atención para memorizar y sentir, que a veces escuchamos y no sentimos, ¿no? Y esto también es una disociación. Hablabas de la conciencia y la consciencia. Esto me recuerda un poco, pues, ¿cómo decírtelo? Al espíritu, ¿eh? El espíritu de la persona y el alma de la persona, que son cosas diferentes, pero que están por ahí, en ese campo cuántico. Claro, bueno, depende de la escuela. Yo que he estado por muchos lados, ¿no? Investigando, explorando, aprendiendo, tal. Bueno, hay diferentes escuelas que le llaman a una cosa el espíritu y el alma. Todavía el otro día me pasaron un vídeo donde supuestamente el alma sería lo que está, digamos, en distorsión. Bueno, en fin, cada escuela y cada camino a veces tienen esas conceptualizaciones. Lo que es interesante, y a mí, yo soy muy pragmática, tú creo que ya me conoces bastante, y, o sea... Bueno, y tengo que decir que eres una muy buena abogada. Bueno, yo he estado en ese tiempo, digamos, en esa ocupación de ayudar a otros a resolver problemas en lo lineal, sí, como mediadora y como abogada. Pero ahora me encanta ponerme ahí a disposición para solucionar, entre comillas, sí, pues ciertas limitaciones, ciertos miedos, bloqueos, etcétera, ¿sabes? Eso sí que es mucho más, porque ahí es lo que estamos haciendo, ese desarrollo de la conciencia, del nivel de conciencia, es poder ampliar digamos, las posibilidades en mi vida. Eso es precioso, me encanta. Y precisamente cuanto más caos hay, como dice ese dicho, a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Es un dicho que se dice mucho aquí. ¿Te suena, Ferran? Y tanto que sí. Dentro de este caos, ahora que mencionas la palabra caos, sabíamos que había un plan oculto, siniestro, que su ADN resonaba entre las tinieblas, ¿no? Y dijimos ya hace un montón de años que algo pasaría en el paralelo 33, sucedió, que algo muy fuerte surgiría a partir de un punto del paralelo 40, y así surgió. Que habría pues algo que infectaría a millones de personas. Que después, cuando se viera la verdad sobre esto, que surgiría algo rápidamente en otro contexto que seguiría pues asustando a millones y millones de personas. Estamos ahora viendo lo que está sucediendo en tierras ucranianas, ¿no? Después tienen previsto otro plan, otro miedo, otro caos con el cambio climático, porque de allí ya hay incluso patentes de patógenos que parece ser que pueden ser muy letales. Y después ya viene incluso otro, dentro de esta cuarta fase del plan, de una supuesta invasión alienígena, ¿no? Fíjate, Francis, que en este caos parece ser que hay, pues millones y millones y millones de habitantes del planeta Tierra que ya viven y conviven, comen, duermen y se retroalimentan o no de amenazas continuas, amenazas de sufrimiento, de dolor, tristeza, miedo. ¿Cómo puede ser? Porque había como un renacimiento en el pensamiento, como un despertar, y se ha neutralizado, pero en nada. Sí. Bueno, esto que tú estás mencionando sí parece como un abanico de miedos ahí a escoger. Escoja usted el miedo que más le mete estrés en el cuerpo, y efectivamente estamos en un tiempo en donde
todo eso aprieta y presiona, más para mí, yo elijo, sí, elijo, y además invito a que cada uno y cada persona, ¿no?, haga esto. Elijo, a pesar de esto, o sea, échame lo que quieras con el abono que florezco, ¿no? Échame lo que quieras que yo florezco con ello. Esa es la mirada que quiero compartir. O sea, si tú estás viendo en automático, por ejemplo, los medios de comunicación masivos, es que siempre te cuentan lo mismo. Sí, ahora te llaman la atención a otro nuevo terror, a una nueva pues mala noticia, entonces no te dejan descanso. Por eso, si no tenemos un trabajo con nuestra atención, porque date cuenta que la atención, donde ponemos la atención, es verdad que dirigimos nuestra energía a eso. Entonces, si no tenemos eso es la soberanía personal, que es una palabra que me encanta. Si yo no tengo ese nivel de conciencia que me permite un poco llevar la batuta en donde le pongo yo la atención, pues la verdad es que vamos de culo, como se suele decir. Por eso, lo importante de todo esto que vivimos, Ferran, y ya digo que es mi propuesta, es que con todo lo que nos están tirando, vayamos floreciendo, vayamos haciendo nuestro trabajo personal y haciendo ese desarrollo de la conciencia. Danos alguna idea, para las miles de personas que estamos ya a punto de rozar los 72.000 seguidores queridísimos, y que desde aquí les doy muchísimas gracias, repartidos por todo el planeta, que eso es bonito. Danos alguna pauta, da a todos los oyentes algún consejo, alguna pauta para que tomen conciencia de su conciencia de que tienen que activar su potencial. Por supuesto. Bueno, se pueden hacer muchas, dar muchas claves, ¿no?, para esto. Desde luego es ver cómo en mi día a día yo puedo elegir estar en calma y en paz, pese a que las noticias pues a lo mejor están dando ahí pues cualquier cosa terrible, ¿no? Bueno, ahora que hablas de esto es verdad, es algo que a mí me sorprende, pero bueno, tampoco me debería sorprender. Pero ¿por qué no se informa de descubrimientos científicos en el ámbito de la salud? ¿Por qué no se informa de descubrimientos tecnológicos para el bienestar de la sociedad? ¿Por qué no se informa de los hallazgos que hay más allá de nuestro planeta? Parece que esta información, que esto te da pues esa chispita, ¿no?, esta energía, este nutriente a nuestra energía vital, parece que no interesa, ¿no? Yo siempre digo, si volviera Félix Rodríguez de la Fuente, bueno, se pondría, sí que haría una sentada en una plaza mayor con todos sus seguidores y, oiga, volvemos a divulgar conocimiento, amor por la naturaleza, respeto, etcétera, etcétera, porque estamos alejados de esto y cada vez más. Bueno, estamos viviendo un punto, digamos, que yo creo que va a ser un poco de inflexión. O sea, que va a haber que, a partir de este momento, ¿no?, de tanto caos, pues va a haber también cada vez una mayor... yo estoy viendo alrededor también gente que se cuestiona, Ferran, que se cuestiona cosas que ya empieza a no creer, por ejemplo, lo que dicen los medios de comunicación, que son de desinformación, lo vamos a decir así, es el cuarto poder. Primero, en los tres poderes de siempre, que no hay división de poderes, hay que decirlo, y el cuarto poder, que son los medios de comunicación masivos, que son de los mismos dueños, que son los bancos, que son las farmacéuticas, que son todo. Es decir, hay es verdad eso, hay una élite, y esto nos tenemos que hacer cargo de ello, que maneja los hilos y que son los que además dueños de las corporaciones de industria alimentaria, que hacen transgénicos, bueno, todo eso. Bueno, de hecho, Francis, permíteme, ahí ya no son corporaciones, son corponaciones. Yo algún día creo que saldrá a la verdad todo lo que está aconteciendo en Ucrania y nos quedaremos a cuadros de qué ha pasado allí realmente, ¿no? Porque no se sabe y está todo enmascarado. Una cuestión, los consejos, que no nos alejemos de los consejos. Un paréntesis,
porque lo que está claro es que el tal Zelensky, bueno, que es un señor, es un actor, y que se pone a hacer ahí vídeos muy, bueno, a mí me parecen la verdad que lamentables, ¿no? Porque dices, este señor está ahí puesto por el, como dirían, por el ayuntamiento, el globalismo, ¿sí? Eso yo lo tengo claro. Y que lo que ha sucedido en buena medida, pues es como haber presionado para que el gran gigante ruso, pues tenga que mover también fichas, ¿no? Entonces los medios de comunicación que nos están dando información por aquí, por Europa, son más de lo mismo, lo que estábamos diciendo. Hay que buscar información alternativa. No te puedes creer lo que dicen los periódicos ni lo que dicen la tele y la radio, porque eso siempre hay que levantar varias capas para empezar a entender algo. Eso es lo que quería un poco compartir, ¿vale? Consejos. Vamos a ver. Primero es entender, o sea, conocer lo que somos. Ferran, y es que somos mucho más que ese autoconcepto de que somos una persona, que me llamo y me apellido, o sea, somos un ser, y esto significa una entidad multidimensional, es decir, somos de una calidad sutil, porque tú hablabas antes de alma y de espíritu. Vamos a ver, es que esto es así, tenemos en nosotros una potencialidad, como decía antes, somos semillas, y esas semillas hay que saberlas hacer florecer, crecer, sacar sus pequeñas raíces, etcétera. Y para esto, evidentemente, saber con qué cuento, cómo me constituyo, saber que tengo diferentes, digamos, como si dijéramos dimensiones aquí ahora en mí. O sea, que tengo un cuerpo causal o espiritual, que tengo un cuerpo mental, donde hay muchos programas, que tengo un cuerpo emocional, energético, y que tengo después pues una biología, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Importante, que estamos tan asociados, tan limitados en la percepción de que solo me percibo como un pobre cuerpo, ¿no? Como una pobre persona que estoy aquí presionada por todo lo externo, que ahí tengo que pararme y empezar a darme cuenta de que no es así, de que no es de ese modo, de que efectivamente tengo pues bastantes programas a nivel del mental, porque vivimos bajo paradigmas, todos estamos aquí, somos condicionados y vivimos bajo un paraguas mental, una cosmovisión, eso es un paradigma, en donde yo he comprado, casi sin darme cuenta, que esto es así, sota, caballo y rey. Y lo primero es darme cuenta que eso no es así. Es decir, que hay una cantidad de posibilidades y que tengo que empezar a desprogramar tanta chatarra mental, tanta creencia limitante. Tengo que empezar a emerger soberanamente en mí mismo. Y esto requiere, lógicamente, como decía, un autoconocimiento, un trabajo interno, personal, que toda la vida, porque esto se lleva haciendo toda la vida, desde que el mundo es mundo, se ha llamado un camino iniciático, Ferran. Un camino de una iniciación, lógicamente, requiere un dejar ir todo lo que no soy y me he creído. Y ese es un punto de apoyo. Fíjate, en cuántica se llama el efecto observador. El efecto observador, tú sabes que en la cuántica, a principios del siglo XX, se empezaron a dar cuenta de que esos pequeños partículas subatómicas tenían un comportamiento extraño, es decir, funcionaban de manera aleatoria, que solo se sabía cuando estaba el electrón o el positrón o esa partícula en un punto, justo en el momento que iba el científico a medirlo, es decir, el hecho de la conciencia, de la atención. Ahí hacía como colisionaba, o sea, hacía una función de onda y se sabía que estaba, pum, en este lugar. Vale, en nuestra vida es exactamente igual. Es la conciencia, es efectivamente esa forma de mirar, de estar presente, de tener esa observación, lo que está creando nuestra vida. Por tanto, ahí va otra clave. El punto de apoyo del que estábamos hablando, ¿sí? Tener ese punto de apoyo para poder mover mi mundo, ¿sí? Parte, como decía, de ese autoconocimiento y de ese habitar mi centro. De ese se ha llamado el punto cero. El punto cero. Claro, hay que iniciar, porque ahora muchas personas que escuchen esto dirán, ¡ay, esta Francis, cuántas cosas nos está diciendo! Claro, hay que empezar a desgranar y a caminarlo, porque lógicamente no podemos entrar con un nivel de parvulario o de primaria, no podemos entrar a conocimientos de la universidad, pero es un camino que se nos hace posible, Ferran. Entonces, para esa quietud, encontrar esa paz en uno mismo, ¿sí?
Todo ello es posible a través de habitar ese centro, que es el punto, digamos, de hacerme observadora, ¿sí?, de lo que sucede en mi vida. Y lógicamente luego hay muchas maneras de ir transitando esto, porque se ha hablado de la meditación. Nuestra vida, ojalá que sepamos hacer de ella una meditación, con los ojos abiertos. Yo siempre me pregunto, y le pregunto a las personas que me envuelven, por una razón u otra, les digo, oye, ¿has vivido la experiencia de sentirte tan solo un día de paz, en tu vida? El autocontrol, lo que se llega a despertar, cómo mueves tu energía vital tan debilitada en estos tiempos, cómo fluye hasta la capa más externa de la piel y más allá. Estamos energéticamente, y ahora que hablas de cuántica, porque va bastante relacionado, energéticamente muy debilitados. Eso es, ¿sabes por qué? Porque lo que dije antes, porque donde ponemos la atención, sí, ahí va y lanzamos la energía. Se nos va la energía, la malgastamos en chorradas. Si yo estoy todo el rato pendiente, sí, yo a mi padre, por ejemplo, le digo, papá, por favor, quita la radio, quita la tele, mírate un documental del National Geographic, ¿vale? Porque eso no te lleva a nada, ¿vale? Al ruido. Brrr. Entonces es importante cortar las fugas energéticas. Bueno, permíteme, Francis, has dado en el clave. Cortar con las fugas energéticas. Se sabe de muy antiguo, y en estos conocimientos, pues bueno, que están en el mundo esotérico, que en el mundo esotérico pues es la ciencia no explicada, ¿no? La quiero entender así. Se sabe que hay, pues bueno, una especie como de ritual que se llama egregor. Y claro, ¿el egregor qué es? Es una carga de energía. ¿Quién la genera? ¿Cómo se provoca para que se genere? ¿A quién va dirigida? Porque la energía, al fin y al cabo, siempre necesita un huésped. Con todo lo que está aconteciendo, o ha acontecido bueno, a lo largo de la historia, ¿y si resulta que no dejamos de ser como una especie de videojuego, que alguien nos teledirige y que vamos liberando toda la humanidad con el sufrimiento, el dolor, la angustia, la amenaza de muerte, la amenaza de castigo, etcétera? Una energía vital para algo más que un caminante del planeta Tierra. No sé si me explico. Bueno, vamos a ver, esto que tú comentas, los egregores, a ver, estamos en una realidad que es como un videojuego, estás muy acertado. Aquí el asunto es dejar de funcionar por esos, se llaman, también les dicen péndulos energéticos, porque los egregores son como enormes campos de energía y de información que mueven a las personas. Por ejemplo, yo antes hablaba de que vivimos bajo paradigmas, ¿vale? Y esos paradigmas o modelos mentales y demás están formados por grandes sistemas de creencias. Por ejemplo, esos son egregores, esos son como si dijéramos que te parasitan, es decir, te toman la energía. Y yo vengo ahora con un ejemplo, izquierdas y derechas. Una persona que está todo el rato en la batalla de la izquierda, está no sé qué, luchando, que se va a hacer no sé cuántas manifestaciones, y que está en la izquierda, y luego los que están en la otra parte, en la derecha, y que luchan por no sé qué, por el liberalismo, porque el Estado no es... O el que dice que es religioso y que llega a tener hasta un fanatismo, me da igual si es católico, si es islamista, o el que, sin embargo, dice no hay nada, soy ateo. Todo eso son péndulos energéticos, son egregores. Vale, los egregores son, como dije, enormes campos que si no estás con una despierto, lo que hacen es que te succionan. Vale, cuando yo voy a un partido y resulta que mi equipo pierde y estuve ahí vociferando y al final le han metido una goleada y me vengo para casa porque vengo cabreada, vengo enfadada, indignada por lo mal que han jugado, porque el árbitro robó el partido, me están succionando un egregor futbolístico, por llamarlo así. Bien, entonces hay que saber que todos estos chupópteros están ahí en el videojuego, estoy hablando de una manera metafórica, y que si yo le doy la atención a estas cosas, no me estoy enterando de nada, estoy muy dormida. Entonces, son programas, fíjate, son programas.
todas estas historias de que si soy de izquierda, si soy de derecha, si yo es que soy atea, yo es que soy religiosa y creo en los dogmas no sé qué, yo es que soy de no sé cuánto, me estoy identificando, son programas. Y esto nos opaca el nivel de conciencia. Nos está opacando el nivel de conciencia. Y fíjate que ahora aquí hay una ecuación muy importante, porque así como es mi nivel de conciencia, va a ser mi nivel de realidad. Porque mis puntos, digamos, si tengo un nivel de conciencia más bajo, mi nivel de realidad o lo que voy a vivir va a estar en consonancia. Es decir, que voy a tener mucha estrechez, tendré poca margen de maniobra, me sentiré con emociones de ese nivel de conciencia. O sea, podré tener culpa, seré una persona que tengo miedos, me encuentro muy limitada, con mucha supervivencia, posiblemente incluso con relaciones donde hay violencia. Bueno, pues esto lo tenemos que entender. Que claro, que yo tengo un desarrollo posible, que de hecho estamos existiendo para hacer ese desarrollo, como dije antes, de la conciencia, elevar nuestro estado de ser, y esto es a través de hacer el puente, la conexión al gran campo de la consciencia, que es un campo, bueno, de unidad, ¿no? Bien, entonces, si no nos observamos aquí ahora, en el día a día, cuáles son nuestras actitudes, cuáles son nuestras creencias, para empezar a conocernos de verdad un poco más, pues resulta que la vida se convierte en una recurrencia. ¿Por qué? Porque nos vemos esclavos de esos egregores de los que tú has estado hablando. Es decir, en una serie de causas y efectos, en donde siempre me siento igual, siempre actúo de la misma manera, y es como un círculo vicioso. Los egregores, ¿sí? Son los que de alguna manera parasitan al ser humano. Bueno, y se utilizan de forma periódica, por ejemplo, ¿no? Quien tiene que estar en el poder, hay cuántas veces hemos oído, ¿no? Que dices, oye, pues sí que da recursos a nivel de lectores, la típica frase, ¿no? Vamos a poner impuestos a los ricos para dar ese dinero a los pobres. Y resulta que quienes dicen eso se convierten en ricos y los pobres son más pobres. Y eso se oye cada vez que hay elecciones. Esto genera un egregor. Totalmente, y muy bien apuntado eso que acabas de decir. Tenemos egregores de todos los colores. Y luego, por ejemplo, el George Soros que es un bicharraco, el tipo que además parece que es eterno porque es viejísimo y no se muere, invierte... Toma oro monoatómico. Está por el mundo y da dinero, hace campañas muy, muy grandes, invierte para poner en marcha estos egregores. Por ejemplo, todo este rollo del feminismo y de la lucha entre géneros y toda esta historia, esto lo promueve este hombre y gente como él. Es decir, aquí la cuestión es divide y vencerás. Entonces hay que estar muy consciente, quiero decir presente, para ver cuándo me quieren meter un programa de estos de mierda, perdón por la palabra, pero así es, porque esto no nos ayuda. Y es más, la armonía, un mundo, por decirlo así, mejor, una vida más plena, etcétera, no viene ni por un color de partidos, que los partidos no nos van a ayudar en absoluto porque están dentro de los egregores, ¿vale?, sino por este desarrollo de la conciencia que requiere sí o sí un trabajo personal, interno, un camino iniciático. Y para ello, esto no nos lo dan ni en los institutos ni en las universidades. Este es un trabajo el más grande que una persona pueda asumir, y como he explicado antes, esto ya lo sabían hasta miramos los egipcios, los griegos. Esto se sabía, Ferran. Lo que pasa es que con tanto condicionamiento a lo largo del tiempo nos han mantenido como en una amnesia, vamos a decirlo así. Que utilizan las mismas ecuaciones de polaridad, de disociación y a su manera de efectividad. Mira, te voy a dar un dato, porque al final todo se puede cuantificar, ¿eh? A veces lo más incuantificable, detrás de todo, tiene un significado. Fíjate, la invasión de Rusia en Ucrania da inicio un 24 de febrero de este año, del 2022. Si sumamos 24, 2, 20, 22, da una resultante, 68. Dices, bueno, pues mira, alguna cifra tiene que dar. Pero, ojo, es que la Segunda Guerra Mundial, que se inició, recordemos, el 1 de
septiembre de 1939, la resultante de la suma vuelve a dar 68. Dices, oye, vamos a bajar un poco más. Oye, a ver, la Primera Guerra Mundial, ¿no? 28 de julio de 1914, da inicio de forma oficial la Primera Guerra Mundial y la resultante es un 68. Y detrás de esto hay otra historia que nos alejaría del tema que hoy vamos a tratar. Pero fíjate que se continúan usando patrones desde tiempos incluso más abajo de las cruzadas. Que las cruzadas también fue otra historia para liquidar a buena parte de los señores feudales europeos, y cuando murieron los padres resulta que había un montón de huérfanos vagando por las ciudades, pues con pillaje intentaban sobrevivir y hicieron una cruzada de niños. ¿Y qué pasó? Desaparecieron. Que esto es mucho más serio de lo que nos pensamos, ¿eh? Y es como un bucle en el único que cambia son las modas, la música que suena por la radio, pero el patrón, la esencia, es la misma, creo yo, Francis. Sí, esto de nuevo te has dado un paseo por ahí por la historia y sí, prácticamente se repite siempre un poco lo mismo, ¿no? Y esto que decías de los números, vamos a ver, es que este es un universo de frecuencias. De hecho, está sostenido incluso por plantillas, por decirlo así, de geometría sagrada. Es decir, ya lo decía Pitágoras, es que es un universo, y lo decía Tesla, ¿eh? Si quieres entender esto, hay que pensar en términos de frecuencia y vibración. Energía, frecuencia y vibración. Entonces, claro que sí, está hecho de patrones. Pero la lectura, por ser también pragmática, ¿sí?, es que tenemos cada uno de nosotros, cada persona, cada ser, un desarrollo posible. Entonces, con todo lo que se dé, aprovecharlo. Ya dije antes la metáfora de, bueno, pues nada, venga, que venga para acá el abono que sea, que yo con esto me voy a ir elevando y voy a ir haciendo lo que tengo que hacer. Esto es el potencial, porque el potencial del ser humano está velado, está bajo velos, es desconocido. Para una persona, tú date cuenta de que se habla de que la parte consciente con la que funcionamos es un 5%, que siempre se habla de que la parte inconsciente sería como un 95%, algunos lo ponen hasta un 96 o 97%. Vale, todo eso es el potencial, está oculto. ¿Y cómo lo hacemos consciente? A través de Jung lo llamó camino de individuación, ¿sí? Este camino de ser y no parecer, de irme unificando. Y para ello vamos a utilizar todo lo que la vida nos pone aquí en marcha, incluso las movidas que genera la élite, con el caos, la confusión, la desinformación. Con todo eso vamos a hacer ahí una buena compota o un buen fermento que sí que me ayude a seguir elevando, desarrollando mi conciencia. Hay un detalle, es que estamos hablando del presente, sí que damos saltos al pasado, pero Francis, es muy interesante porque cuando hubo el confinamiento, esta corporación tuvo un fallo, ¿no? Un fallo en el cual todo el mundo estaba en su casa, pero al menos tenían comida. Y parece ser que les removió los intestinos tenebrosos que tienen y dijeron, ya veréis que van a caer. Y fíjate lo que es a día de hoy, porque gracias a los transportistas, a la gente del campo, pudimos comer con el confinamiento. Ahora veremos. Y quiero que escuchemos a este hombre que es un chofer de camión autónomo. A ver si tengo aquí el audio, porque me gustaría compartirlo con vosotros, porque es que dice algo que es que va muy relacionado con todo esto. Vamos a ver si lo tenemos. Mira qué agresividad tienen, ¿eh? Estos que fueron los que llevaron el papel higiénico en la pandemia, estos que no tenían donde tomar café ni donde mear, estos que ahora están en la carretera pidiendo algo que, Dios, debe ser gravísimo, poder llevar un sueldo para mantener a su familia, para criar a sus hijos, y que por desgracia no tiene la señora ministra media hora para reunirse con ellos, ni para atenderlos. Son tan pocos, ¿verdad? Son muy pocos, muy pocos, sí, por toda España no hay casi ninguno de estos,
Eso sí, 17.000 policías hay que sacar, para controlarlos, que deben ser revoltosos de narices, sí. Deben ser del ejército de Putin. Yo os puedo explicar que como ganadero también lo estamos pasando muy mal. Los costes de producción se han disparado igual que los suyos. Nosotros también ponemos diésel en nuestros tractores. Al precio que va es imposible sembrar. Y que os quede una cosa muy clara. Si no sembramos ahora, no recogemos en verano. Y en octubre no coméis pan, Ni coméis pan, ni tomáis leche, ni patatas, ni hortalizas, ni nada de nada. Francis, que los que nos dieron de comer, que siguieron trabajando, ahora son los, podríamos decir, torpedeados. Sí, bueno, aquí torpedeados, la verdad es que estamos siendo casi todos, porque también los autónomos, mira tú, mi hermano es camionero. Es decir, yo he vivido también todas esas presiones y esas cosas porque mi hermano, el hombre, pues es de la gente que está en la carretera, que va llevando suministros y va de un lado para otro. Aquí, en realidad, a ver, la élite tiene una visión malthusiana. Tú te acuerdas de Malthus, ¿no? Hombre, ¿cómo no? El tipo este que estaba diciendo que la progresión de los alimentos era mucho más pequeña, ¿no? Que crecían mucho a menor ritmo que la población mundial. Por tanto, el hambre era el futuro. Eso lo decía en el siglo por ahí XVIII, por ahí. Bueno, pues la élite esta, la Christine Lagarde y toda esta peña, toda esta gente que maneja los hilos y otros que no conocemos, porque hay una élite en la sombra que nadie tiene ni idea de quién es, ni se saben sus apellidos. Esa gente tiene una visión de que no se puede llegar a alimentar a tanta gente y que además hay mucha gente improductiva, por decirlo así, porque la mirada que tienen sobre la Tierra y lo que son los seres humanos es como la de mirar una granja con los pollos. Como el humano pone una granja de pollos, pues una cosa parecida. Entonces, lógicamente, sí, hay que hacerse cargo ahí de que hay unas como de unos egregores, hay unos egregores y unas fuerzas y unas lógicas que encima están conectadas a los politicuchos estos que tenemos. O sea, está todo, hay un engranaje que, por eso digo, y yo ayer hice un artículo, no sé si fue ayer o antes de ayer. ¿Qué nos dice el artículo? Bueno, lo que dije es, lo que no puede ser, en medio de todo esto, si estamos un poco despiertos, es que luego te llamen a meter un papel ridículo en la urna y tú vayas como el tonto del bote o la tonta del bote a meter el papel, porque te están diciendo que si no, no eres buen ciudadano. Si te crees eso, eres gilipollas. Mira si soy clara y directa. Caray, ¿cómo te sueltas hoy, el pelo? Ah, sí, me suelto muchísimo porque yo hace tiempo que no voto, yo hace muchísimo, porque yo me di cuenta, cuando ya era estudiante, me gustaba mucho el derecho constitucional, pero me di cuenta de que era una lacra lo de los partidos, porque los partidos, y quien sabe un poco más y entra en el funcionamiento de los estados, no hay separación de poderes, es una entelequia. Entonces, ahí se lo cortan y se lo cocinan y se lo comen todos ellos. No hay separación de poderes, señor mío. No es un Estado propiamente de derecho porque no hay la separación de poderes, que es lo primero de todo que necesitamos para que funcione un Estado de derecho real. Y los partidos, el Estado de partidos, es un Estado donde se persigue al final que cada uno de los partidos lo que quiere es seguir sentado en la poltrona. Es decir, lo del bien común y cuando hablan de la soberanía popular me da la risa. Es que eso, ¿cuánto tiempo nos llevará? He dicho, hablé de la conjuración de Catilina. Catilina, aquel que intentó en la época de 63 antes de Cristo, la República Romana, que quería hacerse con el poder como fuera. Fue desenmascarado. Pero el asunto es que aquí tenemos que darnos cuenta de que no podemos sustentar, darle la energía y nuestra convención, o sea, nuestra consentimiento a algo que es ilegítimo, un sistema político que no es democrático. Y una cosita, ahora que hablas de esto, cuando depositas ese papel en la urna, ¿hay alguna empresa, no sé, me viene al pensamiento, dado las posibilidades que hay de manipulaciones y que ha habido durante la historia, que acredite bajo, no sé, criterio notarial de que aquello está hecho correctamente, más allá de los que ponen los inspectores y personas que observan que se realice, porque tú, a lo mejor, en el cómputo global, cuando lo juntas todo, hay un programa misterioso informático que altera unas cantidades que físicamente tú has contado, pero que allí se pierden en dígitos
Y vete a saber hasta qué punto pueden moverse estos egregores. Francis, es que no está nada claro. Por ejemplo, cuando hay los sorteos, a mí me gustaría, de estos que mueven tantos millones, que saliera sorteo realizado delante del notario tal, para dar una tranquilidad a quien compra ese trocillo de papel. Claro. Hay que hacer un programa, Ferran, sobre este tema para abrir más el punto y divulgar todo este meollo de la gran compota que se preparan aquí. Empezamos por una fórmula electoral que no facilita la democracia, porque es un sistema en la fórmula francesa que lo que hace es darle más votos a los grandes partidos. Las listas no son abiertas, son cerradas, con lo cual, y encima hay una disciplina de voto dentro de los partidos, o sea, está todo, hay un montón de claves para que no haya democracia. Y luego lo que tú estás comentando, se supone que hay una comisión de ciudadanos que vigilan para que no sea fraudulento todo el tema de meter la información en las urnas, pero me da igual, es que aunque eso se cumpla bien, ¿vale?, si tenemos toda esta cantidad de elementos que estoy comentando, una fórmula que no ayuda ni es equitativa, unas listas bloqueadas y cerradas, un sistema interno que hace que no pueda haber una separación real de poderes. Oiga, que es que nos están vendiendo una moto que de verdad que hay que dejar de comprar ya. Entonces, cuando haya millones, porque esta es la idea, te dicen, no, si no vas a votar, estás favoreciendo a no sé quién y no sé cuánto. No, perdona, es que no hay ni que aparecer. Que vaya si quieres Sánchez y que vaya el otro y el de la moto. O sea, millones que no van, porque ya han caído de un paradigma ficticio, de un paradigma que es un fraude, y empiezan a despertar. Oiga, que es que yo no sustento con mi energía este rollo, que eso lo comprará usted, que yo eso no lo compro. Eso es lo que tiene que ocurrir para que, vamos a ver, queremos un mundo mejor, tiene que ser un mundo más despierto. Y para que veamos eso, tenemos que despertar nosotros, cada una de las personas. Ahora que dices esta palabra despertar, hay una cita muy, muy interesante. Me gustaría saber tu opinión en estos 5 minutos que nos queda de programa ya de radio, que más o menos dice que, oye, deja de despertar a las ovejas dormidas y ya empieza a reunirte los leones despiertos. No está mal, ¿no? No está mal, efectivamente no está mal. Pero básicamente, Ferran, un poquito lo que estaba comentando. Vamos a ver, se ha dicho en los textos de toda la vida, ¿no? Como es adentro, es afuera. O sea, nuestro mundo, lo que vemos como realidad y que nos informa nuestros sentidos, es un espejo, es un reflejo. Tenemos un montón de corrupción porque tenemos un nivel de conciencia bajo como humanidad. Entonces, esto no lo quiero dejar tampoco de lado, no quiero dejar de comentarlo. Es urgente despertar la conciencia, hacer una transformación, dice Cartón, una transformación de la conciencia humana. Y esto significa conectar con la consciencia, ¿vale? Y de esa manera empezaremos a ver cada vez un mundo donde pueda haber políticos que tienen verdaderamente vocación de servicio y todo lo demás. Que los hay, ¿eh? Y hay muchísimos. Claro que los hay, pero esto es importante y gracias al trabajo de la labor, por ejemplo, que haces tú, que es una labor encomiable con ese programa, con ese evento presencial que haces. ¿Ahora ya vas a volver a reiniciarlo este año? ¿El está bien? Siempre. Ahí estamos. Edición número 13. Perfecto. Con ese trabajo, con la radio, con todo este programa que tienes un montón de seguidores, con la labor que cada uno hacemos de poner este granito de arena, es como efectivamente estamos siendo el cambio, estamos logrando una elevación del nivel de conciencia y por tanto de una humanidad que pueda ser cada día un poco más consciente. ¿Vale? Además, Francis, cuando elevas el nivel de conciencia, la vibración, los campos, oye, te das cuenta que estamos inmersos en una multidimensión que puedes percibir, ver, sentir, captar mucho más. Pero claro, si sometes tu mente y por ende a tus células en un estrés permanente 24 horas, que todo es queja, todos son problemas, todo tal, oye, estás viviendo la peor de tus propias versiones en lugar de vivir tu versión normal, que a día de hoy tenemos que hablar de tu mejor versión. Es curioso, ¿verdad?
supuesto. Y es que además te cargas la biología. Con eso que tú estás comentando, el vivir bajo estrés, tensión continua, más dormido que un zapato ahí como un tronco, eso hace que un campo mental tan tóxico y emocional tan apretado y tan denso, pues hace que la biología se cargue. Es el inicio de la enfermedad. Somos una sociedad enferma por no estar conectados a la conciencia. Ahí lo dejamos. Fíjate ahora con el tema energético, con las décadas que hay, incluso la firma de coches Ford ya a principios del siglo XX diseñó un coche eléctrico, con lo que hay de recursos para tener energía y casi gratis, que se pague algo, pues lo entiendo, pero de forma gratis. Con la de posibilidades que hay, con la de pueblos abandonados, aquello que hablan la España abandonada, la España... Bueno, y en definitiva, esto pasa en muchos países. Dice, oiga, ¿no hay nadie que tenga las santas pelotas de básquet para ordenar todo esto? Que siempre entras en un bucle, ¿eh? No sé si es que los gobernantes piensan a 4 o 8 años o tiene que venir una era de políticos a los más puros estilos de los intocables de Elon Musk, insobornables, incorruptos, etcétera, etcétera, porque si no, esto es game over, esto se acaba. Vamos a ver, esto de la energía, vamos a ver, Tesla dejó ahí una puerta abierta, que por cierto le intentaron apartar y pisotearle, porque hay una posibilidad enorme, porque todo es energía. Lo que pasa que a las instancias de poder no le interesa, primero, ni que el ser humano sepa que es una unidad de conciencia, que es una entidad multidimensional y todo lo que somos, que es un enorme potencial, ni le interesa que se hable de fuentes alternativas reales conectadas bueno, Nassim Haramein está hablando también de esto. Es decir, hay fuentes de energía disponibles maravillosas, la propia energía esta de campo cero, ¿sí? Hay posibilidades muy grandes que no se investigan y que, es más, se están tapando, se tratan de ocultar. Bueno, pero si es que están las patentes, solo hay que rascar un poco donde se leen las patentes y ves que podríamos tener, no sé, electricidad gratis. Tesla creó, la bobina Tesla puede generar electricidad de la nada. Se puede generar un combustible como es hidrógeno para inyectar a los coches del hidrógeno que hay flotando en el aire. O sea, es que es una vergüenza. Y mientras la gente más pobre, más enferma, bueno, yo siempre digo, tira del hilo y sabrás a quién beneficia lo que está sucediendo hoy aquí. Tenemos que elevar el nivel de conciencia, y para eso hay que tomar conciencia. Efectivamente, tenemos que nivel de conciencia, el desarrollo que tenemos que hacer es el de nuestra conciencia, o sea, hacerme consciente de más puntos de vista, de poder darme cuenta de más cosas. Es decir, elevar mis estándares de comprensión y desde luego no estar en paradigmas de basura, de pequeñez, de condicionamiento. O sea, estamos en medio de tener que hacer esta elección, porque de lo contrario es más de lo mismo. Hay toda una industria que lo que quiere es condenarnos a la podredumbre, a estar enfermos, a estar, bueno, pues como si fuéramos carnaza. ¿Me explico? Mira, fíjate hasta qué punto. Me acaban de enviar una portada de la revista The Economist que pone Spain, y la S de Spain, en inglés, se cae y queda la palabra paint, y fíjate, de Spain a pain, a dolor, ¿no? En la traducción, y dices, oiga, ¿y por qué esto salió en la portada de la revista The Economist? ¿O es que alguien sigue jugando a las marionetas? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué propósito? Cuando hablabas de Nikola Tesla, y déjame acabar con unas palabras, decía que la ciencia no es otra cosa que sino una perversión de sí misma, a menos que tenga como objetivo final el mejoramiento de la humanidad. Francis, ¿qué te parece? Pues que muy de acuerdo, y que la ciencia está hecha también de paradigmas, como lo decía Thomas Kuhn. Entonces se trata de ir comprendiendo la naturaleza de lo que somos y de lo que es este universo y es esta realidad, y este es el trabajo más grande del mundo. Por supuesto que la ciencia tiene que estar al servicio de eso, sí, por supuesto, de ser más humanos cada vez, Ferran. Francis, las personas que quieren hacer, pues no sé, una formación, un coaching contigo sobre conciencia, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, me pueden contactar en mi web, Francis La Madrid, estoy en Facebook, Francis La Madrid, francislamadrid.0 en Instagram, sobre todo para personas que quieran llevar adelante un proyecto
que tengan ganas de aportar, de crear incluso, pues eso, un emprendimiento. A todo eso yo estoy ahí a tope con ello, me encanta, abrir un poco, ayudar a abrir las posibilidades, la mentalidad, bueno, manifestar lo que traemos siempre a nivel del alma, traemos un propósito, traemos muchos tesoros internos. Y yo digo que el éxito es sacarlos, sacar lo interno, los dones y talentos. Y tanto que sí. Mira que me han enviado ahora mismo desde Washington, que tenemos muchos oyentes en Estados Unidos, que es buenísimo. Dice, me enterraron sin saber ellos que yo era una semilla. Francis Lamadrid, amiga, como siempre, un placer tenerte con nosotros aquí en Sapiens. Un placer, un gusto y bueno, cuando quieras, aquí regresamos para explicar, divulgar y sobre todo, pues... compartir. Contribuir, sí. Muchísimas gracias. Y amigos y amigas, el tiempo nos apremia, caray, cómo vuela. Qué manera de disfrutar, ¿no? De eso se trata, de hablar más y compartir y aprender en los campos de resonancia mórficos que hablé sobre ello. Ahí están. De lo dicho aquí, como siempre, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones. Gracias. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat. Saludos y bienvenidos a Sapiens. Os animo que os suscribáis al canal, que nos deis un like y nos ayudéis a seguir informándoos a través de un donativo. Muchísimas gracias de corazón y bendiciones.